embriología y lo que vamos a hacer es tratar de comprender un poco. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, doctor, si se escucha bien. Perfecto, entonces. Estamos de nuevo para tratar de comprender de manera inicial cuáles son las características de las particularidades de la embriología. Entonces, de inicio lo que vamos a hacer es tratar de englobar y de clasificar cuáles son las características de la ciencia como tal. Entonces, vamos a hablar, quizá adelantarnos un poquito al desarrollo del tema, pero quisiera que de alguna manera comprendamos cuáles son los alcances que tiene la embriología, a partir de conocimiento del cual podamos desarrollar cuáles son las particularidades, las etapas y las diferentes características de la materia en sí. Entonces, de hecho, como les estoy mostrando en la diapositiva, tengo que la embriología en realidad es una ciencia que estudia la formación de los órganos, ¿sí? Entonces, se puede encontrar cierta sinonimia o cierta similitud en hablar de organogénesis como hablar de embriología. En realidad, hablar de embriología es muy limitante por el hecho de que la embriología, el término embriología como tal, solamente me involucraría el estudio del desarrollo del embrión, más la embriología tiene una amplitud mucho más grande. Entonces, lo que en realidad contemplamos, lo que abarca en realidad el estudio de la embriología es la formación, maduración y desarrollo de todos los órganos del cuerpo, desde las etapas más incipientes de desarrollo hasta las etapas más avanzadas. En consecuencia, lo que sucede con la embriología es que tiene varias etapas y es fundamental que podamos comprender estas etapas, estas divisiones de la embriología. Entonces, dos etapas grandes, dos grupos grandes de la embriología están vinculados con lo que es la etapa prenatal y la etapa postnatal de desarrollo. La etapa prenatal de desarrollo, de hecho, tiene como límite el nacimiento, ¿no? El mismo término así lo dice, prenatal, antes del nacimiento, y la etapa postnatal, después del nacimiento. De hecho, estas dos etapas están directamente vinculadas con las características de desarrollo. Si hablamos de todo lo que es prenatal, evidentemente nos vamos a referir a todo lo que es el desarrollo intrauterino del nuevo ser, desde lo que representa la formación de las estructuras hasta la consolidación, maduración, crecimiento y desarrollo de las estructuras, que durante 40 semanas se desarrollan de una manera relativamente acelerada. Y cuando hablamos de todo lo que es postnatal, de hecho estaremos analizando todos los procesos que engloban quizá no tanto formación de estructuras anatómicas, sino la maduración. ¿Sí? ¿Qué es maduración? Maduración, de hecho, es la sumatoria del crecimiento y el desarrollo. Entonces, la maduración es el resultado final de la consolidación de las funciones de una estructura en desarrollo. Entonces, en consecuencia, la embriología estudia no solamente lo que se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, una etapa prenatal, en una etapa intrauterina de desarrollo, más la embriología también estudia todo el desarrollo y crecimiento de las estructuras ya formadas, pero hasta que éstas completan su maduración. De hecho, incluso el estudio puede ir un poco más allá por el hecho de que hay estructuras que, si bien completan su maduración, pero por fisiología tienden a generar cierto tipo de retroceso en las características de maduración. Uno de los ejemplos más claros es la mandíbula. Entonces, y es importante el estudio postnatal, quizá más el estudio prenatal, por el hecho de que, de hecho, como odontólogos no vamos a estar vinculados con el tratamiento o con el análisis de ningún individuo que se encuentre dentro del útero materno, o no vamos a tener pacientes de ese tipo. Sí, como profesión estamos muy relacionados con lo que es
el desarrollo de las estructuras estomatognáticas o faciales, si quiere llamarse, de individuos o de pacientes postnatales. Entonces, es muy importante conocer cuáles son las características de desarrollo. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el tipo de tratamiento que tengamos que aplicar a un paciente o las características de aplicar o no aplicar un tratamiento. Hay muchas materias que van a utilizar estos conocimientos. Una de las materias a la cual quizá ya todos se imaginan es de hecho la pediatría. Si hablo de tratar de comprender las características de un recién nacido hasta que éste tenga el desarrollo completo de su estructura facial, bucal y dental, de hecho tengo que basarme en los conocimientos de las características de desarrollo postnatal. Otra de las materias que también está directamente vinculada con este estudio postnatal es la ortodoncia. La ortodoncia, de hecho, como contempla básicamente todo lo que es el desarrollo de las estructuras óseas para poder generar cambios en la posición y en la ubicación de las piezas dentarias y en la posición y ubicación de la oclusión. Entonces, utiliza mucho de lo que son los conocimientos en la etapa postnatal, ¿sí? Otras materias que van a requerir de estos conocimientos también va a ser la prótesis. De hecho, les decía que el crecimiento, desarrollo, maduración y quizá la última etapa, que es un desgaste fisiológico, está muy vinculado a la postura, a la posición, a las características que pudieran tener los elementos óseos que soportan, que tienen que brindan sostén a las piezas dentarias. Entonces, el estudio de la embriología nos va a permitir comprender esas características y cuáles son las particularidades que se pueden quizá analizar, determinar o mejorar. La ciencia que también requiere de la embriología está muy vinculada con la cirugía. La cirugía, aunque ustedes no lo crean, es una ciencia que, si bien no utiliza crecimiento y desarrollo como tal para aplicar conocimientos o para aplicar procedimientos, de hecho la embriología está muy vinculada a las características de el tipo de estructuras óseas que se pueden que se manejan al momento de generar algún tipo de injerto o de manejo óseo. ¿Qué quiere decir? Que con los conocimientos de embriología, la cirugía lo que hace es tratar de generar procedimientos quirúrgicos que tengan mejores características o mejor éxito en el caso de encontrar estructuras óseas que tengan el mismo origen o que tengan características de crecimiento similares. No es lo mismo hacer un injerto a la mandíbula de una costilla o de una cresta ilíaca o de un parietal. ¿Por qué? Porque hay características diferenciales que pueden hacer que la estructura ósea tenga una aceptación mucho mejor. Entonces, desde el punto de vista de las características de crecimiento, la cirugía también recibe o aporta o genera una relación con la embriología. Entonces se dan cuenta que no solamente la embriología nos va a servir para conocer cuáles son las características de desarrollo intrauterino, ¿no? Uno cuando habla de embriología de hecho se imagina todo lo que es prenatal, pero no puedo generar conocimiento postnatal, o sea, no puedo tratar de identificar las características postnatales si no tengo un conocimiento de cómo es que se forman las estructuras en el cuerpo. Entonces, de hecho, es importante y por eso se inicia con el conocimiento de todo lo que es prenatal. Y cuando hablamos de prenatal, de hecho, las estructuras, el desarrollo dentro del vientre materno se puede dividir en tres periodos, en realidad. Y esos tres periodos son los que nos van a identificar o van a generar diferencias en cuanto a las particularidades de desarrollo.
Y de hecho se los ha agrupado de esa manera, e incluso se ha calificado, se ha identificado el tiempo de cada uno de estos periodos por las similitudes que tienen en el desarrollo. Por eso se dice que el periodo 1 es el periodo preembrionario. Ese periodo preembrionario, el nombre dice antes del embrión, de hecho es un periodo que se conoce también con el nombre de periodo celular. ¿Por qué? Porque de hecho todo el desarrollo es más de elementos celulares que de estructuras anatómicas reconocibles como tal. Y se dice que este periodo embrionario está directamente vinculado con la fecundación, o sea, parte desde la fecundación, desde que la primera célula se divide en dos por segmentación, hasta que este elemento celular ya se reproduce, genera tantas células que que ya se puede identificar algún tipo de estructura multicelular que ya no es solamente una estructura celular. Quiere decir que ya hay una diferenciación de elementos celulares, lo que permite que en ese momento la estructura ya pase a denominarse como embrión. Y este periodo o este tiempo, ¿cuánto es? De hecho, es desde el primer día, desde el día 0 hasta el día 8. Entonces, el periodo preembrionario, del día 1 al día 8. El periodo embrionario, periodo 2, también se conoce como periodo de organogénesis. Como les decía, la organogénesis es prácticamente un cuasi sinónimo de lo que es la embriología. Entonces, la organogénesis como tal, el periodo 2 o embrionario o organogénesis es aquel periodo en el cual se consolida el embrión como tal, permitiendo la generación de estructuras celulares complejas, de órganos y la consolidación de sistemas, lo que permite que luego de que se han generado esbozos, estos empiecen a desarrollarse, ¿sí? Empiecen a crecer, y esto genere algún tipo de especialización en las estructuras. Este periodo embrionario, de hecho, se inicia desde el final del periodo preembrionario, que va a ser prácticamente el inicio de la segunda semana o el 8º día de desarrollo, hasta el tercer mes de desarrollo. Ahora, hay ciertas discrepancias en cuanto a cuándo termina el periodo embrionario, pero hay dos corrientes. Una dice que es hasta la 8ª semana, prácticamente es el segundo mes. Y otra corriente nos dice que el periodo embrionario termina el tercer mes, ¿sí? De hecho, que muchos de los elementos que se consolidan o se forman en la estructura, en la cabeza, en la porción torácica del embrión, se manifiestan en lo que es después de la 4ª semana. Entonces, los elementos que generan la cara, la cabeza, la boca, inician su desarrollo a la 4ª semana y hasta la 8ª semana prácticamente se han consolidado. Ahora bien, entre la 8ª semana y la semana número 12 hay una delimitación mucho más marcada de los elementos embrionarios, lo que hace que algunos autores ya consideren que esto ya es un proceso de maduración. Entonces, pero llegando a un consenso, gran parte de los autores dicen que el periodo embrionario inicia en el día 8 y termina prácticamente la última semana o el tercer mes, ¿sí? Para resumir. Con lo cual pasamos al último periodo, que es el periodo fetal. El periodo fetal, tal y cual como su nombre lo dice, estaría directamente vinculado con lo que se conocerá como feto. ¿Y qué es el feto? Es simple y llanamente una estructura embrionaria madura, ¿sí? Una estructura embrionaria que ya tiene las características somáticas del nuevo ser. Si analizamos, y es lo que vamos a ver posteriormente, los embriones de distintas especies, de hecho los embriones tienen una similitud, tienen características somáticas muy parecidas. Entonces, en la etapa embrionaria inicial, de hecho, no se reconocerá si es que la estructura es un embrión de humano, de gato, de perro, de elefante o de cualquier otro mamífero. ¿Por qué? Porque las similitudes, o de ratón, ¿no? ¿Sí? De hecho, en el estudio de la embriología se utiliza mucho cobayo, mucho ratón para hacer el estudio de
de las características embrionarias, por la facilidad que se tiene de conseguir embriones de estos animalitos, ¿no? Porque éticamente es difícil, es muy cuestionable el uso de embriones humanos. Ese embrión, cuando completa los elementos anatómicos que debería consolidar y inicia su proceso de desarrollo, de hecho que consolida su forma como tal. Al terminar el periodo embrionario, una de las características es que la estructura externa del embrión ya te da una idea bastante aproximada de cuál es la especie de ese embrión. De hecho, si ustedes ven la imagen, este embrión que se encuentra plegado por las características de formación tiene una cola. Y de hecho todos los mamíferos tenemos cola en nuestra etapa incipiente de desarrollo, incluso los humanos. Lo que sucede es que en cierto tipo de embriones, por las características filogenéticas de desarrollo, se pierde la cola o esta cola se hace más pequeña o se hace incipiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya habiendo terminado el periodo embrionario y al iniciar el periodo fetal, de hecho ya sabemos qué tipo de elemento va, qué tipo de estructura o qué tipo de especie se va a formar. Entonces, el periodo fetal, de hecho, se inicia al finalizar el periodo embrionario, que como habíamos dicho es el tercer mes, y a partir de lo cual se consolida un proceso de maduración. Un proceso de maduración que permite que el nuevo ser, de hecho, crezca bastante hasta la fecha de nacimiento. Entonces, ¿cuál es el límite de este periodo fetal? El periodo fetal, de hecho, tiene un límite que está vinculado, que relaciona, que vincula el final del periodo embrionario con el nacimiento. O sea, no puedo decir que el periodo o sea, no hay una fecha de finalización. Sí puedo decir digamos, aproximadamente el tercer mes, cuando termina el periodo embrionario, pero no puedo decir el noveno mes como fecha de culminación, porque de hecho no todos nacen el noveno mes, y además es un error decir que el nacimiento es el noveno mes. De hecho, siempre se habla en semanas. Entonces, la manera más adecuada de expresar cuáles son los límites del periodo fetal es desde finales de periodo embrionario, aproximadamente el tercer mes, hasta el nacimiento, sea antes o después de la fecha adecuada. Entonces, esas son las características, estos son los tres grupos grandes que tenemos como parte de lo que es el desarrollo prenatal. Y de hecho, cuando quiero hablar, y lo vamos a hacer luego un poco más a detalle, cuando quiero hablar de las características de cada uno de los periodos, puedo ir desglosando mucho más. Cuando hablo del periodo embrionario, por ejemplo, puedo decir que el periodo preembrionario, puedo decir que esta es una etapa netamente celular, es una etapa de crecimiento celular. Hay varios componentes que tiene esta etapa de crecimiento celular que se desarrollan cuando estamos hablando de la primera semana de desarrollo. Cuando hablamos del periodo embrionario, les decía que el periodo embrionario, el periodo de organogénesis, es un periodo que está directamente vinculado con la generación de estructuras anatómicas, ¿sí? Si bien en la primera etapa, en la etapa celular, hay una citodiferenciación, en la etapa embrionaria, aparte de esa citodiferenciación, encontraremos una morfodiferenciación, que quiere decir que aparte de que las células se hacen, cambian de células, cambian de función, de hecho las estructuras orgánicas también tienden a generar distintos tipos de características funcionales. Y en la etapa fetal, de hecho, es una etapa de maduración. ¿Por qué? Porque ya se han formado todos los elementos anatómicos y lo único que le queda al nuevo ser es crecer y generar funciones. Por eso es que la etapa fetal quizá tiene un periodo mucho más largo, por el hecho de que las estructuras tardan más en madurar que en formarse. Toma en cuenta que cuando se forma un embrión, el embrión tiene un tamaño como de un poroto. Sí, la terminología dice como una judía, ¿no? Que es prácticamente como un pequeño porotito. Entonces, celularmente hablando, son menos células las que tienen que formarse para consolidar cualquier elemento anatómico. No pasa lo mismo con el feto, que es una estructura mucho más grande y de hecho que requiere tiempo para generar y para consolidar tanto estructura ósea, muscular y tegumentaria.
Entonces, la estructura, la primera etapa, primer periodo, periodo de citodiferenciación, cambio de células. La segunda etapa del periodo embrionario es el periodo de organogénesis, cuando hay formación de órganos. Y la etapa fetal, o el último periodo fetal, es un periodo de maduración y crecimiento. Incluso el periodo fetal se divide en tres, el periodo embrionario se divide también en tres, el periodo preembrionario también tiene cierta división, pero que las vamos a estudiar a medida que avance la materia. ¿Alguna consulta que pudieras tener hasta este punto? Yo sí, doctor, tengo una pregunta. Dime, María. Usted dijo que el periodo embrionario es cuando, digamos, ya están los órganos desarrollados. Entonces, cuando empieza el periodo fetal, están todos los órganos desarrollados digamos, del bebé, o todavía falta por desarrollar. Lo que pasa es que el periodo embrionario no es cuando todos los órganos están desarrollados. Es el periodo donde se desarrollan los órganos, donde a partir de una estructura celular se van a ir generando, a partir de una estructura celular, del conglomerado de estructuras celulares se van a formar primero tejidos, y estos tejidos poco a poco se van a ir diferenciando, y estos tejidos así diferenciados van a generar estructuras orgánicas. De hecho, no se forman estructuras orgánicas. En primera instancia se van a formar cúmulos de elementos de tejido mesenquimatoso, los cuales van a ir madurando de acuerdo a su ubicación y a la combinación de células que se vayan localizando en determinado punto. Entonces, eso en suma hace que se generen los órganos y los órganos estén presentes ahí, sean pequeñitos, sin función, sin una, incluso que no estén ni siquiera en su ubicación definitiva, pero ya están ahí, ya está en su más o menos dentro de la estructura del embrión, de la estructura somática del embrión. Cuando inicia el periodo fetal, todas las estructuras del cuerpo están presentes, absolutamente todas. Lo único que les falta es madurar, crecer, hacerse más robustas, ¿sí? Entonces, el periodo embrionario, formación de estructuras, de elementos celulares, formación de estructuras somáticas. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, buenas tardes. Entonces, de síntesis, tomando en cuenta lo que nos acaba de decir, podemos decir que el periodo 3, el periodo fetal, es un periodo de desarrollo y crecimiento que se vincula con el feto, que es una estructura que se va a comenzar a desarrollar hasta el proceso de nacimiento, donde tiene que crecer y fortalecer todos los órganos y las estructuras, ¿verdad? Sí, es un buen resumen. Sí, cuando tú hablas de fortalecer, más que fortalecer es consolidar, ¿sí? Porque fortalecer te da a entender que tú le das fuerza, pero en realidad no puedes generar estructuras somáticas, o no le puedes dar función a esas estructuras somáticas si no tienen la suficiente soporte celular y suficiente soporte de tejidos. Entonces, si utilizamos el término consolidar, quiere decir que una estructura, por más delicada que sea, se hace, como tú dices, fuerte, se fortalece, pero no solamente se fortalece en su componente somático, al mismo tiempo se fortalece o se determina o se especializan las funciones que pudieran tener. Cuando una célula se especializa, de hecho cambia de características, incluso somáticas, y esa especialización de células hace que el tejido sea diferente y los órganos que forman estos tejidos también tengan funciones diferentes. Entonces, eso es lo que sucede en el periodo fetal. Una estructura bien formada, lo que sucede es que se hace más robusta en elementos somáticos, o sea, en células, y también en función. Por eso es que me gusta que utilicemos el término consolidar las estructuras somáticas formadas, o los órganos formados en el periodo embrionario. Muy bien, Lucía. Bueno, gracias, doctor. Continuemos. Entonces, de hecho, esta es la etapa prenatal. O sea, como un gran pantallazo bárbaro para que tengamos una idea de lo que vamos a analizar. Pero tampoco vamos a dejar a un lado lo que es la etapa postnatal. Si bien no estamos directamente vinculados con las características fisiológicas, patológicas que pudieran manifestarse en estos periodos, ni tampoco el tipo de tratamiento que pudiera aplicarse a
en estas etapas. De hecho, lo único que nos va a interesar conocer es cuáles son los cambios de generación de forma, cuáles son los cambios estructurales que pueden estar vinculados al desarrollo. ¿Sí? Entonces, hablamos de una etapa, de un periodo neonatal que es directamente vinculado a el periodo corto que se determina después del nacimiento, ¿sí? Neonatal. No hay un límite bien definido para neonatal, porque de hecho pues, el nacimiento podría ser incluso antes o podría ser después de la etapa de la etapa designada, ¿no? De la fecha designada. Entonces, mucho más del periodo neonatal. Cuando hablamos del periodo neonatal también hay un periodo que está muy vinculado a esta etapa y es el periodo de lactancia, ¿sí? Entonces, hablamos del periodo de lactancia que está directamente vinculado al periodo o al tiempo en el cual el nuevo ser se alimenta de leche materna. Y como ustedes bien saben, también es diferente y va a depender de la cultura, de la ubicación geográfica o de las características de nivel cultural de la madre o del grupo donde se desarrolla la madre, para que el periodo de lactancia sea más corto o más largo. Entonces tampoco hay un límite bien definido. Cuando hablamos de infancia se dice que es todo aquel periodo en el cual se encuentra la infancia y la lactancia quizá podrían estar vinculados, ¿sí? Pero es un periodo temprano del desarrollo que permite que la maduración de las estructuras somáticas del nuevo ser se vean quizá más aceleradas. Si pasamos a lo que es la etapa de la pubertad, y la etapa, periodo o tiempo de pubertad es aquel tiempo que está vinculado con los cambios hormonales que pudieran tener el nuevo ser, y estos cambios hormonales también afectan directamente a cuáles son los cambios de crecimiento y desarrollo que pueda tener el nuevo ser. De hecho, que cuando hablemos en el tema 2, si no me equivoco, cuando hablemos de gametogénesis, o sea, la formación de las estructuras somáticas, la formación de los elementos promotores de las células sexuales, lo que va a suceder es que vamos a hablar mucho de lo que es la pubertad y los cambios hormonales que se manifiestan en la pubertad como elementos que despiertan o generan la formación de las nuevas células sexuales que están habilitadas para la fecundación. Pasamos a la adolescencia, que es un periodo en el cual prácticamente hay una consolidación de casi todos los elementos somáticos y funcionales del cuerpo. Y con lo que pasamos a la edad adulta. De hecho, la edad adulta también tiene varias etapas o varias subetapas, si se quiere llamar, porque de hecho llegar adulto no es de hecho llegar a una edad X, ¿no? De hecho, cuando todos los que se desarrollan pasan de la pubertad a la adolescencia y terminan de desarrollarse y empiezan o inician su actividad hormonal fisiológica de desarrollo, de reproducción, de hecho ya se consideran adultos, ¿no? Entonces, un adulto, de hecho, es la representación de la culminación de las características somáticas, psicológicas y físicas de un ser. ¿Qué quiere decir? El adulto es aquel individuo que tiene las características de primero, autosustentarse y de mantener su especie, o sea, de reproducirse. Entonces, prácticamente el periodo de adultez pudiera dividirse en lo que es un periodo de adulto inicial, ¿sí? Un adulto, la adultez inicial, que es posiblemente la que ustedes tienen. Todos son adultos completamente formados y de hecho tienen todas las características de autosustentación y mantenimiento, y pueden ya de hecho procrear, ¿sí? Entonces, ese periodo de adultez va a un segundo periodo que es un adulto propiamente dicho, que es el adulto que más o menos está entre los 30, 45, 28, 45 años, ¿sí? Puede ser incluso hasta los 50, que es un periodo de adultez relativamente estable, en donde cual las características somáticas no se deterioran tanto
Y pasamos al adulto mayor, que prácticamente es la última etapa de la adultez, que también tiene subetapas, pero no vale la pena hacer desglose, en la cual de hecho las características somáticas del cuerpo o los procesos de reparación y crecimiento han disminuido tal que permiten que las estructuras del cuerpo estén, o que manifiesten características de regresión, ¿sí? Y por eso es que envejecemos. Ahora, de hecho, yo les doy una mala noticia, les digo a ustedes que a partir de ahora ustedes están envejeciendo. ¿Por qué? Porque de hecho cuando ustedes completan su proceso de maduración, su proceso de consolidación, empiezan en primera instancia, a atravesar por un desarrollo en línea recta, ¿sí? Se estancan por un tiempo. Eso es lo que se llama la adultez inicial. Se estancan, ¿por qué? Porque no están ni creciendo ni están envejeciendo, porque su capacidad de reproducción celular, su mitosis corporal, permite que las células que ustedes pierden por envejecimiento, por uso, por desgaste fisiológico, sean reemplazadas casi en la misma proporción. Eso cambia a medida que las características del adulto van cronológicamente avanzando, que quiere decir que vamos envejeciendo con el tiempo, y cada vez menos células son reemplazadas por sus procesos de mitosis, y lo que sucede es que las características del cuerpo se van a ir deteriorando. Entonces eso es un proceso de envejecimiento normal. Y llegamos hasta la edad adulta, donde las características de recuperación y restablecimiento somático son prácticamente no nulas, pero son mínimas. Va a depender de cuán bien se cuiden ustedes de jóvenes para que cuando sean adultos mayores tengan unas características de reparación celular mucho más adecuadas, ¿no? Entonces, personas que se dedican o personas que tienen, que están sometidas a radiación, a alcohol, a drogas, a medicamentos o a tratamientos medicamentosos muy marcados, o están sometidos a... cuando digo radiación, no me estoy enfocando directamente a una planta nuclear o a elementos radiactivos tal y cual los conocemos. De hecho, se conoce que uno de los factores de envejecimiento, por ejemplo, un tipo de envejecimiento, un elemento físico que genera riesgo y que genera envejecimiento en las células es el sol, ¿cierto? La exposición continua al sol genera que, no solamente a nivel de la piel, sino que se genere un tipo de disminución de la mitosis a nivel general. Otro de las fuentes de radiación que no es que están muy de moda, sino que están muy estudiadas por el efecto que pudieran tener a largo plazo, son las ondas que permiten que nuestros teléfonos celulares funcionen, ¿sí? Son microondas que de hecho pueden generar algún tipo de manifestación o de anomalía de desarrollo o de crecimiento, pero que hasta el momento no hay estudios que nos digan cuánto nos pueden afectar. Entonces eso de hecho nos va a permitir que envejezcamos más rápido, pero no se sabe cuánto, porque la presencia de las microondas para los celulares de hecho no tiene mucho tiempo. Entonces yo creo que de aquí unos 10, 15 años recién se van a saber a ciencia cierta cuáles son las manifestaciones o cuáles son las características desfavorables que pudieran tener este tipo de factores. Entonces se dan cuenta dónde entra la embriología prácticamente en todas las etapas, incluso en la etapa del periodo del adulto o en cualquiera de sus etapas. ¿Por qué? Porque es cuando fisiológicamente hablando quizás tengo menos actividad, tengo gran pérdida de estructuras somáticas. Entonces el estudio de maduración nos va a poder, o sea, el estudio de maduración viene a ser un estudio cronológico, ¿no? Porque va a ir un día, 2 días, 3 días, un cronológico lineal. Y ese mismo estudio, ese mismo conocimiento va a permitir que lo podamos comprender cómo es el envejecimiento, porque el envejecimiento prácticamente es lo mismo, pero en sentido inverso. El estudio de las manifestaciones de las características de una maduración inversa, ¿sí? O de una maduración disminuida, lo que va a permitir la degeneración de las estructuras somáticas como tal. Entonces,
Más o menos, no más o menos, yo creo que tienen una idea aproximada de las características del alcance que pudiera tener la embriología en cuanto a una línea de tiempo. De hecho, lo que vamos a hacer por cuestiones pedagógicas, el primer semestre, o sea, hasta más o menos junio, lo que vamos a hacer es analizar todo lo que es la etapa prenatal de desarrollo. A partir de que conozcamos cuáles son las características de las estructuras celulares, lo que vamos a hacer desde junio en adelante, vamos a estudiar todo lo que es la etapa postnatal del desarrollo de un nuevo ser. De hecho, lo que se va a hacer es tratar de hacer un estudio postnatal, pero ya focalizado. Vamos a estudiar, o vamos a estudiar de manera más, no tanto puntual, sino lo que vamos a hacer de manera más o menos, ahí se fue la palabra. Vamos a efectuar un estudio global o panorámico. ¿Cómo es eso? Que vamos a estudiar, por ejemplo, formación de la cabeza como tal, con todas las características individuales, formación de la lengua, formación de los labios, o sea, la formación de elementos anatómicos específicos. Y en cada uno de estos periodos, estos estudios de elementos anatómicos, se van a repetir muchas cosas, porque hay muchos elementos que tienen orígenes similares. Por ejemplo, la lengua, los labios, la nariz tienen orígenes más o menos similares. Entonces, cada que hagamos el estudio de esos elementos, vamos a poder comprender o vamos a poder identificar las similitudes que tienen estos en cuanto a su origen. Y muchas de las cosas se van a repetir. Bueno, hasta aquí, si tuvieran alguna consulta. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer, les voy a dejar, estoy cargando los documentos en la plataforma y les voy a dejar algún tipo de documentación para que ustedes puedan hacer uso. De hecho, sí me va a interesar que para la siguiente semana tengamos les voy a dejar algo así como una tarea, porque la siguiente semana lo que vamos a hablar es de dos cosas. Uno, de la definición de lo que es la ciencia como tal, ¿sí? La definición, los alcances y los límites, y por otra parte también vamos a hablar de la historia. Entonces les voy a dejar material para que ustedes puedan analizar y como control de lectura les voy a dejar una tarea para que ustedes puedan hacer el control de lectura y sean evaluados como tarea. ¿De acuerdo? Entonces no es nada que del otro mundo, de hecho lo único es tratar de comprender las particularidades de lo que estoy solicitando. Otra cosa que sí o sí quiero que trabajemos con ustedes y también les voy a dar como muchas veces como tarea, porque eso es algo que se repite, es trabajar definiciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de aprender, de consolidar nuestros conocimientos en cuanto a generar definiciones, porque todo el tiempo les pido defina, y ustedes deben tener bien claro cómo definir y qué es cuáles son los requerimientos que se les exige para redactar definiciones. Perfecto, entonces sin más, y si no tienen preguntas, los dejo hasta la siguiente clase. Estén atentos a la plataforma, por favor. Bueno, doctor, que pase una linda tarde, gracias. Listo, Gracias, doctor, hasta luego. Doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.